Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un video, vamos a ver esta tabla que están viendo aquí. Tengo varias de estas para convertirlos en estantes para el setup. Barato, cómodo y se ven muy bien. Como les dije, necesitamos varias tablas de este tipo. En mi caso tengo varias, tienen varios huecos, es decir, 3 agujeros. Yo me tomé el tiempo entonces de marcar por dónde cortar cada una, de medir del tamaño que las quería para aprovechar la parte buena de la tabla, es decir, no coger partes malas. Son varias tablas, por eso tuve que marcarlas todas y medirlas todas para que quedaran exactamente del mismo tamaño. Quiero hacer una repisa grande y unas más pequeñas, entonces para aprovechar literalmente todas las tablas hice las medidas para obtener este resultado, utilizando una tabla completa para la grande y las restos utilicé para hacer las repisas pequeñas. Una vez que se recortaron quedaron así, es decir, las tablas quedaron cuadradas, pequeñas, con las medidas que quería. Ahora las quiero hacer flotantes, o al menos que parezca que son flotantes y no tengan molestia, es decir, que visiblemente no tengan nada, ningún soporte y demás. Entonces me voy a aprovechar de esto de las esponjas. ¿Qué pasa? Al hacer los cortes quedan unos filos en el borde de la tabla y para rebajar lo que hice fue utilizar la misma pared y rebajar el borde de la tabla para que redondeara y no cortara, por así decirlo, ya que a la tabla le quedaba un filo que literalmente cortaba, ¿no? De este modo rebajé todas las tablas hasta que quedaron todas perfectas, es decir, el borde bien redondeado que no hacía ningún tipo de daño. Después me tocó pintar. La pintura no quise utilizar una pintura fuerte, es decir, pintarla completamente negra. ¿Por qué? Porque quería darle un estilo industrial, un estilo donde se viera la pintura pero al mismo tiempo se viera que es madera. Por eso utilicé la pintura aguada para darle este efecto, esta textura donde se ve que es la madera pero aún así se ve que es oscura, que es negra en sí. Así utilicé para pintar absolutamente todas las tablas. Para el soporte utilicé una lámina y marqué varias líneas de 1 centímetro de ancho para poder recortarlas y posteriormente doblarlas, abrirle los agujeros y utilizarla como soporte. El resultado fueron así, todas fueron de este modo. La parte más larga iría por debajo de la tabla, cogida con unos pequeños tornillos, y la parte corta iría directamente a la pared para coger el soporte y aguantar la tabla. Así quedaría entonces la repisa. Con 2 tornillos con expansores se cogerían a la pared y listo. En este caso la primera que voy a poner va a ser la grande, es decir, la que iría detrás de la computadora, detrás del setup en sí, donde iría la placa YouTube y demás por ahora. Quité las esponjas que van en ese espacio y abrir unos huecos utilizando un trapo para abajo para que el polvo no caiga encima de la mesa, encima de la esponja. ¿Qué pasa? Al añadir la tabla y poner la esponja vemos que nos sobra un pedazo de 1 centímetro, básicamente del grosor de la tabla prácticamente. Para esto utilicé una regla y un cuchillo. Sí, como escuchan, con la regla y el cuchillo, presionando bien la regla y con el cuchillo piqué las líneas para que quedara lo más recto posible. ¿Qué pasa? Si utilizara tijeras, la tijera iba a quedar imperfección. De este modo quedó perfecto el corte, quedó realmente que parece de fábrica. Ya verán más adelante cómo queda. Esto mismo tuve que hacer también con la esponja morada. ¿Qué pasa? Una se cortaría vertical y una horizontal, es decir, una a favor de las líneas de las curvas y otra en contra. Ya tuve que medirlas ambas y marcarlas, picarlas todas para después ponerlas. Para colocarlo utilicé un pegamento, una cinta de doble cara, estos cuadrados y estos pequeñitos. El cuadrado está en el medio, que es el que pega, y los pequeñitos no dejan que las esquinas se despeguen. De este tipo de pegamento que realmente está muy pero muy bien. Una vez que los coloco lo pego y como ven queda perfecto, es decir, arriba queda exactamente donde debería estar. De este modo se van a tapar los soportes de la tabla, es decir, los soportes que la cogen a la pared y quedan perfectamente alineados. Igual que se puso este, se va a poner el resto. Una vez terminado simplemente queda de este modo, no hay ningún soporte, no se ve dónde están cogidas la tabla y las esponjas cubren perfectamente todo el espacio. Para la parte trasera en la pared decidí hacer un dibujo. Para esto tuve que igual marcar con la tablita para cortar exactamente el espacio que me sobraba, ya que había que cortar 2 tablas y estas en diagonal. Una vez que las selecciono ambas había que hacer el corte presionando bastante para que estas tablas no se corrieran, porque si no iba a hacer el corte mal y iba a quedar muy feo. Bueno, en fin, hubo que cortar ambas, una de cada color debido al dibujo que se le hizo, para una vez que estén cortadas simplemente ponerlo y quedar así. No se viera, las tablas estarían a la pared y no iba a tener el soporte, no se iba a ver el soporte. Una vez terminado así se ven las tablas con los dibujos hechos y demás. Como ven, entre dibujo y dibujo hay un pequeño empate y eso fue que le hice algo más para la estética. Sí, tiras LED, RGB. Por encima de la tabla se le puso una tira delante de cada una. Entonces en la parte trasera se ponía detrás de la esponja y pasaba de lado a lado. Utilicé la misma esponja para tapar la tira LED y no iluminara solamente que en donde está puesta en la tabla, ¿ok? Y de ese modo ya las cubrí las 3.
Con la parte frontal hice lo mismo, coloqué las tiras LED y las fui poniendo dentro de la misma esponja hasta llevarlo a la misma tabla. Por ahí igual hice la misma curva y por el bordo delantero lo fui corriendo hasta el final. Esta tabla es la más larga y además también lo puse alrededor de toda la esponja que está detrás del setup. Y este fue el resultado, simplemente se ve bastante bien con la luz completamente apagada, solamente usando la iluminación LED. Así se ven todos los Funkos, se ven todos los muñequitos. En la parte frontal se ve también mucho mejor, ya que es una tabla más larga, es decir, una mesita más larga, y se ve bastante bien. La luz alrededor ayuda con la iluminación del cuarto. Y bueno, nada amigos, este fue el resultado. Si les gustan, ya saben, suscríbanse, like y compartan el video. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.